Voy a grabar ya. Bien, entonces, nosotros hemos hecho integrales de contorno, bueno, donde la curva no es cerrada necesariamente. Bien, entonces vimos que se parametriza la curva y se usa esta relación, ¿no? No sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de mirar esos ejercicios que les mostré, ese ejercicio 2, la actividad 3. Bien. Entonces hay una fórmula para calcular estas integrales de contorno, en el caso en el que el contorno no es cerrado, o cualquier contorno en realidad. Solo que en algunos casos, el hecho de que sea cerrado nos va a permitir concluir que la integral es cero si la función es bien comportada dentro del contorno. Entonces, teníamos esta fórmula, lo voy a escribir aquí solo por recordar. La integral de, si logramos escribir f de la forma u más ib, entonces sería u por dx, ¿no? Es una integral de línea, menos b por dy, y esa va a ser la parte real del valor de esa integral, más y veces la integral de línea de b por dx más u por dy. Bien. Eso fue lo que concluyó en clase anterior. Bien, y bueno, aquí tenemos dos tipos de diferencial. Diferencial con respecto a x y con respecto a y. Entonces, si uno parametriza la curva, la idea es escribir este de x y este de y, dependiendo de un solo diferencial, el diferencial con respecto a t. Si t es el parámetro con que estoy parametrizando pues la curva c, ¿no? Entonces, eso fue lo que se hizo. Entonces, el teorema que nos interesa hoy estudiar es el teorema de Cauchy, que establece lo siguiente. El teorema de Cauchy dice que si tenemos la integral de una función f de z, en un contorno cerrado, esa integral va a ser 0. Bien. Siempre y cuando la función f sea bien comportada en el interior de la región que define ese contorno. Entonces, C un contorno, C una curva cerrada, ¿no? Seguía, yo coloco el PDF ahí para mostrar la hipótesis del teorema. Es una curva cerrada. Entonces, cuando uno tiene un contorno cerrado, ¿qué quiere decir eso? Que aquí tengo el plano complejo, ¿no? Pensemos aquí en el eje imaginario y el eje real. Y la curva cerrada quiere decir que yo estoy integrando desde Z1, digamos, mi curva sale en Z1 y llego al mismo punto, ¿no? Como integrar desde Z1 hasta Z1. Digamos que el contorno hace este recorrido en este sentido. Yo integro de Z1 a Z1. Entonces se espera, pues, que esa integral de 0. Así como si vemos el paralelo en el caso de integrales de variable real, nosotros sabemos que cuánto da esta integral. La integral de A, donde A es un número real, hasta A, y una función f de x. A 0. Eso es 0 y eso no se discute, ¿cierto? Porque la integral es el área bajo la curva. Si yo integro de A hasta A, pues no estoy generando ningún área. Estaría calculando el área de una línea. Y una línea no tiene área, entonces 0. Todo aquí el teorema prácticamente es un paralelo de este resultado. Cuando integro sobre una curva cerrada, esto va a dar 0. Sin embargo, va a dar 0 siempre y cuando esta función f que estoy integrando aquí sea bien comportada dentro de esta región, esta que estoy subrayando. Quiere decir eso, que sea bien comportada, que no existan singularidades de la función aquí dentro de la región. Bien.
puede ser que la función tenga singularidades, que esté por acá, por fuera de esa región. Todo el resultado sigue siendo 0. Pero dentro de la región no puede tener ninguna singularidad, ningún polo, nada de eso. Bien, entonces en esas condiciones es que esa integral va a dar 0. Y eso es lo que establece fundamentalmente el teorema de Cauchy. Bien. Entonces, antes de uno poder decir que la integral es 0, primero debe verificar, pues, que en el contorno que nos hayan dado no exista ningún polo o singularidad esencial de f. Entonces, ese es el teorema 4.1. Bien. Y la hipótesis es así, dice, si f es una función analítica, es decir, que su derivada existe, ¿no? Y además de eso dice que esa derivada tiene que ser una función continua. Bien, aquí el concepto de continuidad es el mismo concepto de continuidad que ustedes estudiaron en cálculo multivariable, cuando tienen una función de dos variables. Bien, entonces, si esa función analítica y continua en todos los puntos, como dice aquí, miren, en todos los puntos, en el interior de una curva cerrada simple, entonces la integral va a dar 0. Ahora, aquí hablan de una curva cerrada. Permítanme aclarar qué quiere decir esto. Una curva cerrada simple. Bueno, cerrada es que el punto inicial y el punto final coinciden, ¿no? Como este círculo. Pero además de eso, que sea simple, ¿qué quiere decir? Que es una curva suave. Es decir, no puede ser una curva de este tipo así, que tenga estos picos y luego cierre aquí. Esta es cerrada, pero no es simple. Porque aquí tiene estos picos, miren. Entonces ahí la derivada está, si yo tengo parametrizada esta curva, ella no va a tener derivada en este punto, donde aparecen estos picos. Entonces eso se evita. Entonces por eso pedimos que sea una curva suave y además de eso que no se autointersecte, que no haga algo así. Bien, esto tampoco es una curva cerrada simple. Cerrada sí es, pero no es simple porque se autointersecta. Bien, una curva cerrada simple distinta a un círculo podría ser algo así. Esta es cerrada y no se autointersecta, es suave. A eso es lo que se refiere el libro con una curva cerrada simple. El ejemplo más práctico, pues, la mayoría de contornos con que vamos a trabajar son con círculos, circunferencias, pues. Bien, el ejemplo típico de una curva cerrada simple. Y este resultado es interesante. Ahora, podríamos ver cómo se muestra eso. Una idea de la prueba de ese resultado es usar otro resultado por allá, un teorema, que seguramente ustedes lo han escuchado mencionar. Se llama el teorema de Green. Bien, teorema que se ve en cálculo multivariable. ¿Qué establece el teorema? Lo que hace es relacionar integrales de línea, como esta que tengo aquí en el lado izquierdo, con integrales dobles, integrales sobre un área, sobre una región. Entonces relaciona los dos conceptos de integral. Bien, como tenemos el teorema de Stokes también, que relaciona integrales de flujo con integrales triples. Entonces, ese teorema, ustedes lo pueden ver en el libro de cálculo 2 de Larson, dice, si estoy calculando la integral de línea sobre este campo vectorial, digamos, P es una función que depende de X y Y, Q es una función que depende de X y esto es una integral de línea. Entonces, esta integral de línea se puede ver como la integral doble en la región A. ¿Quién es A? A es la región que encierra la curva C, porque estamos asumiendo que C es una curva cerrada simple, entonces ella define una región en su interior. Y entonces, es la integral doble de las derivadas parciales de estas dos componentes, de Q con respecto a X y de P con respecto a Y. Entonces, eso es un hecho, y eso se ve en cálculo multivariable, ¿no? Teorema de Green. Entonces, nosotros podemos usar eso para probar, que aquí lo hacen en el libro, miren, la prueba del resultado, para probar que con esa hipótesis se tiene que la integral de la función de variable compleja es 0, bien en un contorno cerrado. Entonces veamos una idea sencilla de esa demostración. Entonces, volvamos acá.
Y de hecho usa esta primera línea que tenemos ahí escrita, usa ese resultado. Entonces veamos. Este es el resultado de la primera caja. Se vio en la clase anterior, ¿no? Así es que calculamos integrales de variable compleja en un contorno. Ahora, permítanme aquí, inmediatamente abajo de esta, escribir el teorema de Green. Bien, porque son dos resultados que vamos a usar. Entonces, el teorema de Green dice que si yo tengo la integral de línea sobre un contorno cerrado, por eso ahí colocan esta integral así, con una bolita ahí. Quiere decir que el contorno es cerrado, ¿no? Notación de P de X más Q de Y. Eso es igual, por el teorema de Green, a la integral doble de la región, es decir, de un área en el plano, en este caso en el plano complejo, que encierra la curva C. Entonces llamemos a esa área A. Y eso igual a la integral de la siguiente función. La derivada parcial de U con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y. Entonces eso me da, esas derivas parciales pues me da otra función de dos variables. P y Q son de dos variables, ¿no? Y entonces tiene sentido integrar esto. Simplemente el resultado. Entonces fíjense, vamos a reescribir esta primera parte de la integral. Esto que voy a colocar aquí entre corchetes usando el teorema de Green. Bien, entonces esa primera parte ahí, mejor dicho, de aquí esta igualdad podemos pasar a esta línea. Son dos líneas nomás la demostración. Esto que está entre corchetes tiene esta misma forma que está aquí, ¿no? El teorema de Green. En este caso, P es U y Q es menos B. ¿Concuerdan? Por lo tanto, esa primer integral que coloqué entre corchetes es lo mismo que la integral doble en la región que encierra C, ¿sí? Que le llamamos A, por la derivada de B de menos B con respecto a X, porque menos B es Q. Aquí estoy aplicando el resultado, entonces sería menos derivada de B con respecto a X. Menos, ahorita dice el teorema de Green, menos la derivada de P con respecto a Y. En este caso P es este U. Entonces menos la derivada de U con respecto a Y. Por de X. Entonces, fíjense, transformé esa integral que está entre corchetes en una integral doble. Ahora, ¿qué sucede aquí? Por hipótesis, estamos asumiendo que nuestra función f es analítica en esta región A, ¿cierto? Es analítica. Y si es analítica, quiere decir que su parte real imaginaria satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por lo tanto, esto que está aquí va a ser igual a 0. ¿Bien? Porque nosotros sabemos que la derivada, la segunda ecuación de Cauchy-Riemann que dice que la derivada parcial de b con respecto a x es igual a menos la derivada parcial de u con respecto a y. Esto se cumple. Entonces, si este de b con respecto a esta derivada parcial de b con respecto a x está aquí positiva, lo paso al otro lado, concluyo entonces, mejor dicho, lo voy a pasar al otro lado de una vez. Entonces quedaría negativo y concluyo que eso es igual a 0. Entonces estamos integrando la función 0. Por lo tanto, todo esto va a dar 0. Bien. Ahora, continuemos. Ahorita reescribamos esta función que está aquí. Esta integral, perdón. Aquí. Como una integral doble usando el teorema de Green. Entonces, usted puede escribir como más la integral en la región A
Y usemos el teorema de Green. En este caso, ¿quién es P? P es esta B. Bien. Y Q es esta U. Bien. Entonces apliquemos el teorema de Green con ese P y ese Q, es decir, con U y P. Entonces me quedaría la derivada de P, perdón, la derivada de Q con respecto a X, que es lo mismo que decir que la derivada de U con respecto a X, en nuestro caso. Menos la derivada de P con respecto a Y, en nuestro caso P es B. Entonces menos la derivada de B con respecto a Y. Bien, y nuevamente, por hipótesis, nuestra función f de z es analítica. Entonces, U y B satisfacen Cauchy-Riemann. Y la primera ecuación de Cauchy-Riemann, ¿qué dice? La primera ecuación de Cauchy-Riemann dice que la derivada de U con respecto a X es igual a la derivada de B con respecto a Y. Entonces, ¿qué ocurre? Si paso este de B de Y a restar acá, me quedaría que de U, la derivada parcial de U con respecto a X menos la derivada parcial de B con respecto a Y es 0. Y entonces esta integral doble que estoy haciendo aquí, no es otra cosa que la integral de 0. Entonces todo esto da 0 también. Entonces la suma de estas dos integrales da 0. Por lo tanto, podemos concluir que esta integral en un contorno cerrado es 0 si f es analítica. Bien, y su derivada que existe, ¿no?, por ser analítica, es continua. Más o menos esa es la idea para probar ese resultado. Bien, esa es la discusión que hace el libro aquí en esta parte, o la demostración, ¿no? Miren aquí. Una demostración sencilla. Bien, aquí está lo que yo dije es esto. Esta es la fórmula 4.44, la que sabemos que la que se usa para hallar esta integral y usando parametrización de la curva. Y bueno, aquí está el teorema de Green. Y se usan las ecuaciones de Cauchy-Riemann como les mencioné. Bien, entonces tenemos ese resultado interesante. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿listo? ¿Pregunta hasta ahí? No, profe. Ah, bueno. ¿Karen qué estudia? Telecomunicaciones, profe. Ah, ya. Bueno. Entonces vamos a hacer un ejemplo, a ver qué tal nos va. Ejemplo, a ver. Pensemos en esta integral aquí. Integral de 1 sobre z menos i de z. ¿En qué contorno? Entonces, no, en un contorno cerrado, donde c es si lo vamos a expresar así. ¿Qué contorno va a ser c? La circunferencia de radio 1/2. Bien, y es el contorno 1. Creemos dos contornos. El contorno 2, la circunferencia de radio 2. Bien. Esta es la forma de expresar una circunferencia, ¿no? Aquí en variable compleja. No, quedó esto como mal. Dibujemos las dos circunferencias aquí. Entonces por aquí está 1 menos 1. Por aquí está i. Bueno, yo creo que es mejor dibujar la circunferencia y luego colocarle los nombres, ¿no? Entonces hay una que ya tiene radio 1/2, entonces hay que hacerla bien pequeña. Bien.
Entonces, estoy haciendo los dibujos porque va a ser importante para poder concluir el valor de esta integral. Necesitamos saber si la función que estamos integrando tiene alguna singularidad en estas regiones, en las regiones que definen estos contornos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta este primer contorno tiene radio 2, entonces esto va hasta 1/2 aquí, por aquí hasta -1/2, -1/2, y en el eje imaginario pues sería i sobre 2, por aquí estaría i sobre 2, por aquí estaría menos i sobre 2, ¿no? I sobre 2. Bien, entonces este es el primer contorno. Aquí este menos i sobre 2 está sobre el eje imaginario. Entonces fíjense, analicemos la función que estamos integrando. Esta función tiene una singularidad ¿dónde? En I. Y En i es el único problema, ¿no? Entonces aquí está i medios, digamos que i está por aquí. Entonces el número imaginario puro i, ese punto está aquí justo sobre el eje imaginario. Entonces, ¿cuánto haría la integral de nuestra función en este primer contorno? Aquí. Según el teorema de Cauchy. ¿Mi función en el interior de este contorno tiene algún problema? ¿Con algún punto de aquí? No, nada, profe, haría 0, ¿no? Entonces, como ahí no tiene ningún problema, exactamente por el teorema de Cauchy, nuestra función es analítica en ese contorno. Nosotros podemos derivar esta función, ¿cierto? Usando la regla del cociente. Y evaluarla en cualquier punto que esté aquí, en el interior del contorno. Por lo tanto, por el teorema de Cauchy, en el contorno 1, que yo definí, esta integral va a dar 0. Bien. Ahora, ¿cuánto da la integral en el contorno 2? ¿O qué podemos decir por ahora? Todo el contorno 2 es una circunferencia con su radio siendo igual a 2, ¿no? Voy a dibujar este contorno 2. Entonces, miren, si aquí está I, o sea, la otra circunferencia va a ser un poquito más, va a ser algo así, miren. ¿Sí? Va a ir hasta 2 por acá. Por acá está -2. Por acá está 2i. Entonces, el hecho es que en este caso, este contorno sí contiene una singularidad de mi función. Contiene al i. Entonces, no puedo concluir que esto es 0. No puedo decir es 0 de una vez. Ahí nos tocaría así parametrizar la circunferencia y hacer la integral. Bien. Aunque más adelante, en esta sección, lo que se pretende es establecer el teorema integral de Cauchy y el teorema del residuo, que nos va a dar respuesta a qué hacer, cómo calcular estas integrales de forma inmediata cuando dentro del contorno aparecen singularidades de la función que estoy integrando. Bien. Entonces, hasta el momento, solamente podemos decir que esto, o sea, hasta el momento no podemos decir que es 0, porque no satisface el teorema de Cauchy aquí. Mi función es analítica en este contorno más grande, que contiene el i. Entonces no podríamos decir nada. Podríamos decir que es 0. Tampoco podemos decir que no es 0. No podemos decir nada. El teorema no sirve ahí. Bien. Entonces lo que tenemos aquí también en el libro podemos ver otros ejemplos. Veamos aquí. o sea que si ella se deja ahí, profe. Pues hasta ahorita con lo que tenemos no podemos decir más nada. Pero entonces, de pronto después de la clase ya podemos hacer algo con respecto a ese ejercicio. Claro. De hecho, vamos a considerar otro ejemplo. A ver, consideremos otro ejemplo. Ejemplo 2. La integral
en un contorno C de la función 1 sobre Z. Bien. Por dz. Entonces tenemos dos opciones. A ver, la primera, un contorno que contenga el origen. Un contorno que contiene el 0. Y el otro es un contorno que no contiene el 0. Entonces, ¿cuánto da la integral en cada uno de esos contornos? A ver. Llamamos al contorno 1, C1, C2. Entonces, ¿cuánto haría la integral? Una que sí es inmediata es, ¿cuánto la integral en el contorno 2? 0, profe, porque no lo contiene. Exacto, entonces da 0 porque, noten, la función 1 sobre z tiene un polo en z igual 0, en el origen del plano complejo. Bien, el contorno 2 no contiene al 0. Cualquier contorno, me refiero a contorno cerrado, ¿no? Claro. Entonces, como no contiene el 0, que es el único problema de esta función, entonces por el teorema integral de Cauchy, bloqueamos aquí TC, teorema de Cauchy, la integral va a dar 0, inmediato. Y en este caso, aquí sí tendríamos que hacer un trabajo. Entonces, esto va un poco en la respuesta a lo que decía Karen, de que qué se hace en ese otro caso. Pues en este caso sí podemos hacer esta integral. Entonces, consideremos un contorno que contenga el 0. Lo más sencillo podría ser una circunferencia de radio 1. ¿No? Dibujemos aquí nuestra circunferencia de radio 1. Radio 1. Entonces, todo número complejo que esté aquí sobre esta circunferencia se puede escribir como, según lo que estudiamos antes, como z igual a el radio, que es 1 por e a la i teta. Bien. Si el radio fuera 2, entonces colocaríamos 2 por e a la i teta. Y para abarcar toda la circunferencia, teta tiene que variar. No sé si este ejemplo lo hicimos en la clase anterior o no. Entre 0 y 2pi. Bien. Entonces, todo punto ya los podemos describir por medio de esta ecuación aquí. Todo punto que está en esta circunferencia de radio 1. Entonces ya logré parametrizar todos los puntos de este contorno que le vamos a llamar el contorno 1, que contiene el origen. Ahora, ¿cuánto es la derivada de z con respecto a teta? Bueno, esto ya lo hemos hecho. La derivada de z con respecto a teta es la exponencial, misma la derivada exponencial que ella misma por la interna. Entonces, igual a i, la derivada interna, es la i teta por teta. Bien. Por lo tanto, la integral de la función 1 sobre z en ese contorno, que es esa circunferencia radio 1, va a dar, reescribamos esta integral ahorita en términos de nuestra parametrización, ¿no? Entonces va a ser la integral de 0 a 2pi, el 1 sobre z, ¿qué es? Recuerden que 1 sobre z es lo mismo que tener z a la menos 1, ¿no? Entonces z a la menos 1 es lo mismo que tener, si yo le doy a la menos 1 aquí, lo mismo que tener e a la menos i teta. Bien, este 1 no importa, es 1 por e a la menos i teta, pues e a la menos i teta. Entonces, este 1 sobre z se puede escribir como, de acuerdo a la observación que hicimos ahí, como menos exponencial de menos i teta. Bien.
Y este de z que está aquí, pues por esta relación, se puede reescribir como I e a la I teta por d teta. Entonces, miren, esta integral estamos haciendo porque no podemos usar el teorema de Cauchy, ¿no? Ya que ese contorno contiene una singularidad de mi función. Bueno, aquí, ¿qué puedo hacer? No tengo la exponencial, puedo simplemente sumar estos exponentes, Sacar el I, profe. menos I. El I sale la integral también como una constante. El I sale. Y Profe, el de Z menos y I, la integral de exponencial de 0. Que uno. profe, el de Z y el de Z a la menos uno son propiedades. ¿Cómo? ¿Puede repetir que no escuché? Esto, el de Z y el Z son propiedades o qué? Eh, pues no, aquí lo que yo hice fue, o sea, yo definí z igual a la i teta, mejor dicho. Cualquier punto que esté en una circunferencia, aquí en esta circunferencia de radio 1, se puede escribir así, como e a la i teta. Bien, la fórmula de Euler. Porque todos los puntos que están aquí tienen módulo 1, todos están a distancia 1 del origen. Todo el módulo de todos esos puntos es siempre 1. Y ahí me queda e a la i teta. A medida que estoy moviendo teta, voy cubriendo cada punto. Por ejemplo, este punto que está aquí está asociado pues con un ángulo teta aquí. Entonces yo calculo e a la i evaluado en este ángulo, pues tengo las coordenadas, la parte real e imaginaria de este punto. Y lo que yo hice fue elevar a la menos 1 a los dos lados. Si elevo a la menos 1 aquí, ese menos 1 multiplica el exponente de la exponencial. Y lo otro es que cuando yo tenía, si yo sé que z es igual a e a la i teta, entonces la derivada, mejor dicho, la derivada de z, viendo a z como función de teta, la derivada de z con respecto a teta, que es una forma de escribir z', ¿no? Es igual a la derivada de la exponencial, que es ella misma, por la interna. Entonces me quedaría esto aquí. Y ahí fue que pasé este de teta que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces por eso me obtengo que dz es igual a i por e a la i teta por d teta. Entonces no es que sean propiedades, sino que lo vamos derivando, pues. No sé si responde la pregunta. Pues ahí, profe. Eso. Entonces miren, aquí el i sale la integral. Es una constante, estoy integrando con respecto a la variable teta, una variable real. Entonces el i sale, que va aquí. Y me queda e a la menos i teta y aquí queda e a la i teta. Si sumo esos dos términos me queda e a la 0. E a la 0 es 1. Entonces me quedaría 1 por d teta. Bien. Y esa integral pues va a dar teta. La integral de teta es teta. Y la evalúo en los extremos, ¿no? Entonces eso va a dar igual a i por teta evaluado 0,2 pi. Entonces me daría i por 2 pi menos 0, ¿no? Es decir, 2 pi por i. Entonces fíjense, encontramos un caso en el que la integral, o sea, a pesar de que estoy integrando en un contorno cerrado, integrar no dio 0, dio 2 pi por i, ¿no? Resultado importante. Pero que cuando cambiamos el contorno, sí, aquí este contorno contiene el 0, ¿no? Contorno 1. Pero si escogemos el contorno 2 siendo cualquier otra región por acá, por el hecho de no contener el origen, pues el teorema de Cauchy implica que
La integral es 0. La función 1 sobre z en cuestión aquí, esta, tiene una singularidad en 0. Ya por aquí ya se comporta bien. Bien, entonces es un caso en el que una integral sobre un contorno cerrado no necesariamente da 0 y nos dio 2 pi por i. Bien. ¿Preguntas? No, profe. Bueno. Entonces, ahora veamos otro ejemplo. Ah, no, pero nos queda como 2 minutos. Toca descansar. ¿Usted quiere descansar? Que ya se acabó la reunión, profe. Sí, ya nos queda poquito tiempo. Nos va a tocar hacer el ejemplo en el otro caso. Pero miren, si yo integro esta función 1 sobre z al cuadrado por dz en un contorno que contenga el origen, ¿podemos decir que es 0? Un contorno que contenga el origen, coloquemos aquí 0, que contenga el 0. ¿Podemos decir que es 0? No, todavía no. No podemos decir que es 0, por lo menos usando el teorema de Cauchy. Pero podemos hacerla igual que hicimos la integral anterior y vamos a concluir que esta integral va a dar 0, sí. Pero no usando el teorema de Cauchy, sino haciendo la integral, parametrizando un contorno que contenga el origen. Podemos considerar el mismo contorno anterior y podemos probarlo. Bien. Esto, Entonces, una pequeña duda. ¿cómo? Una pequeña duda. Esto, si el radio del círculo no fuera 1 en el anterior ejercicio, entonces no se puede aplicar lo de Euler o sí se puede. Sí, Sí se vamos puede. para Podemos colocar para cualquier cual- radio y ese cualquier radio radio. en el proceso, ese Ok, radio en el proceso se cancela por ahí. Quiero ahorita vemos un ejemplo. ok, pero No importa el contorno si es radio 1, 2, 3. Entonces, piensen en eso un momento y continuamos en 10 minutos. Listo, profe. Bueno. listo, profe.